Hay un momento que casi nadie nota, pero ocurre todos los días dentro de ti. Es ese instante mínimo, casi invisible, entre que abres los ojos por la mañana y vuelves a recordar quién se supone que eres. Durante una fracción de segundo, justo ahí, no eres nadie. No tienes nombre, no tienes historia, no cargas deudas, no llevas miedos encima. Eres solo conciencia en bruto, despierta sobre una almohada, mirando el techo sin entender nada. Y entonces, sin que lo decidas, sin que te des cuenta, una voz comienza a hablar dentro de tu cabeza y empieza a recordarte todo. Tu nombre, tu edad, lo que hiciste ayer, lo que tienes que hacer hoy, lo que no eres, lo que nunca fuiste, lo que perdiste, lo que aún temes. A partir de ese instante, ya no estás solo. Llevas contigo a alguien más durante todo el día. Una voz que comenta, juzga, calcula, opina, recuerda heridas viejas y proyecta heridas nuevas. Una voz que crees que eres tú, pero que en realidad lleva años viviendo dentro de ti sin que jamás te hayas preguntado quién la puso ahí. Lo más perturbador no es que esa voz exista. Lo perturbador es que la has obedecido toda tu vida sin saber siquiera de dónde vino. Y si te detuvieras lo suficiente, si te quedaras lo bastante quieto, descubrirías algo que muy pocos se atreven a admitir. Ese narrador interno no eres tú. Es alguien que aprendiste a ser. Y todo lo que llamas personalidad, identidad, forma de ser, podría no ser más que una respuesta antigua a un dolor que nunca terminaste de mirar. Introducción. Existe una pregunta que las personas evitan durante toda su vida, no porque sea difícil de formular, sino porque sospechan, en algún lugar profundo, que la respuesta podría desarmarlos por completo. La pregunta es esta. ¿Quién está pensando los pensamientos que crees que piensas tú? Suena extraño al principio. Casi como un juego de palabras. Pero detrás de esa frase hay un abismo que la mayoría prefiere no asomar. Desde que tienes memoria, hay alguien hablando dentro de tu cabeza. Te dice que te conviene, que te avergüenza, que deberías sentir frente a una mirada ajena, que te define, que te falta. Esa voz suena tan tuya que jamás se te ocurrió cuestionarla. Pero si la examinas con cuidado, si la observas como observarías a un desconocido en un café, empiezas a notar algo inquietante. No siempre te defiende. No siempre te quiere. A veces, te castiga más duro que cualquier enemigo externo. A veces te recuerda fracasos que nadie más recuerda. A veces te sabotea justo cuando estás a punto de ganar algo, y entonces aparece la sospecha. Una sospecha tan incómoda que la mayoría la entierra de inmediato. ¿Y si esa voz que llevo dentro no es mi aliada? ¿Y si no me conoce realmente? ¿Y si solo está repitiendo algo que aprendió hace mucho, y yo le creo porque no recuerdo el momento en que se instaló? Aquí comienza una verdad que casi nadie quiere oír. Lo que llamas tu mente no es una sola entidad limpia y coherente. Es un coro. Un coro de voces antiguas, heredadas, absorbidas, copiadas, instaladas a edades en las que ni siquiera sabías que estaba siendo modelado. Cada miedo, cada gusto, cada vergüenza, cada ambición, cada idea sobre ti mismo, llegó desde algún lugar. Y casi nada llegó porque tú lo elegiste. Te enseñaron a tener miedo de ciertas cosas mucho antes de saber qué eran. Te enseñaron a sentir vergüenza por reacciones naturales antes de poder nombrarlas. Te enseñaron a callar lo que sentías con tal de no incomodar. Y todo eso, año tras año, fue formando una capa interna que hoy confundes con tu carácter. 1. La voz que crees tuya nunca lo fue. Imagina por un momento que pudieras grabar todo lo que tu mente se dice a sí misma en un día cualquiera. No las cosas importantes. No las decisiones grandes. Solo el murmullo constante de fondo. El comentario que aparece cuando te miras al espejo. La frase que se enciende cuando alguien no responde tu mensaje. El juicio que cruza tu cabeza cuando ves a alguien lograr algo que tú no has logrado. Si pudieras grabar todo eso, y luego sentarte a escucharlo desde afuera, te darías cuenta de algo extraño.
Esa voz no habla como tú. Habla como alguien más. Repite tonos que no son los tuyos. Y usa palabras que jamás usarías frente a otra persona. Castiga con una crueldad que nunca aplicarías a un amigo cercano. Y entonces te preguntas quién realmente está hablando ahí, dentro. Porque alguien tuvo que enseñarle a hablar así. Alguien tuvo que ser la primera voz que dijo que no era suficiente. Alguien tuvo que ser la primera mirada que te hizo sentir que estabas estorbando. Alguien tuvo que ser el primer silencio que te enseñó que pedir era arriesgado. Y aunque esas personas tal vez ya no estén cerca, aunque hayan pasado décadas, sus voces se quedaron contigo. Aprendieron a hablar con tu propia voz. Aprendieron a disfrazarse de pensamientos propios. Aprendieron a sonar tan naturales que dejaste de notarlas. Piensa en alguien que cada vez que está a punto de intentar algo nuevo, escucha una frase clara y cortante dentro de su cabeza que dice no va a salir bien, mejor no lo intentes. Esa persona cree que está siendo realista. Cree que es su propia prudencia hablando, pero si pudiera rastrear el origen de esa frase, descubriría que se la dijeron antes. Quizás cientos de veces. Quizás con esas mismas palabras. Y un día, sin saberlo, la hizo suya. Y desde entonces la repite cada vez que se acerca a algo que podría cambiar su vida. Eso no es prudencia. Eso es una herencia disfrazada de instinto. Lo más cruel de todo es que esa voz no aparece como un intruso. Aparece como una verdad. Y por eso es tan difícil cuestionarla. Porque cuestionarla se siente como cuestionarte a ti mismo. 2. El extraño que habita detrás de tus ojos. Hay un experimento mental que pocas personas se atreven a hacer. Quedarse en silencio 10 minutos sin hacer absolutamente nada. Sin teléfono. Sin música. Sin distracción. Solo tú, una silla y el silencio. Quien lo intenta por primera vez descubre algo que lo deja sin aliento. No puede. Su mente empieza a desbordar. Aparecen pensamientos absurdos, recuerdos viejos, ansiedades sin causa, ganas urgentes de levantarse. Y se da cuenta de que su mente no le obedece. Se da cuenta de que vive con alguien dentro que no descansa nunca, y ese alguien tiene una particularidad inquietante. No vive en el presente. Vive en escenarios que no existen. En conversaciones que nunca ocurrieron. En futuros que tal vez nunca lleguen. En pasados que ya no se pueden cambiar. Mientras tú lavas un plato, esa voz está discutiendo con alguien en su cabeza. Mientras tú caminas por la calle, esa voz está ensayando una respuesta para algo que pasó hace 3 años. Mientras tú intentas dormir, esa voz está recordándote por qué deberías sentirte mal por algo que dijiste a los 16. Piensa en una mujer que después de un día agotador se sienta en su cama, apaga la luz, y en lugar de descansar, su mente empieza a revisar cada pequeño error que cometió ese día. Cada palabra mal dicha. Cada gesto que tal vez se interpretó mal. Cada cosa que debió hacer y no hizo. Esa mujer no eligió tener esos pensamientos. Aparecieron solos. Llegaron como visitas que nadie invitó pero que entran por una puerta que nunca aprendiste a cerrar. Y mientras eso ocurre, su cuerpo se tensa, su respiración se vuelve corta, su pecho se aprieta. Su mente está atacándola sin que ella pueda detenerla. Y a la mañana siguiente, agotada, vuelve a empezar el día como si esa batalla nocturna no hubiera ocurrido. Esta es la realidad oculta de millones de personas. Conviven con un extraño dentro de su propia cabeza. Un extraño que tiene su voz, sus recuerdos, sus miedos, pero que rara vez está de su lado. Y aprender a notar a ese extraño es el primer paso para dejar de ser su prisionero. Detente un momento. Respira. Piensa en este instante en el que estás escuchando estas palabras. Hay una parte de ti que se reconoce en lo que se está diciendo. Una parte que lleva años cansada de pelearse consigo misma. Una parte que se va a dormir cada noche con un peso que no sabe nombrar. Una parte que se mira en el espejo y, por una fracción de segundo,
no sabe qué siente por la persona que ve. Esa parte no es débil. Es la única parte de ti que sigue siendo honesta. Todas las demás aprendieron a fingir. A sonreír cuando no querían. A decir que estaban bien cuando no lo estaban. A actuar fuertes cuando por dentro algo se estaba rompiendo en silencio. Y a fuerza de fingir, terminaron olvidando cómo era sentir sin filtros. Y aquí, en este silencio breve entre frase y frase, hay una invitación que casi nadie acepta. La invitación a quitarte por un momento todas las capas y ver qué queda debajo. No para juzgarte. No para arreglarte. Solo para mirarte por primera vez sin querer corregir lo que ves. 3. Lo que llamas personalidad es una armadura olvidada. Todos los que te conocen creen saber cómo eres. Te describen con palabras. Tranquilo. Intenso. Reservado. Alegre. Distante. Fuerte. Sensible. Y tú, con los años, empezaste a creerte esas descripciones. Empezaste a usarlas como si fueran tu definición. Soy así. Yo soy de esta manera. Yo no sirvo para eso. Yo siempre he sido distinto. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Casi nada de lo que llamas tu personalidad es realmente quién eres. Es quien tuviste que ser. Cada rasgo que hoy te define con tanta firmeza nació como una respuesta a algo. El que se volvió fuerte porque alguien lo dejó solo cuando era pequeño. El que se volvió gracioso porque aprendió que reír era la única manera de no recibir golpes invisibles. El que se volvió callado porque hablar dejó de ser seguro en algún momento. El que se volvió perfeccionista porque entendió que sólo así dejaba de ser regañado. Y así, herida por herida, fuiste construyendo una versión de ti mismo que funcionaba, pero esa versión no es tu esencia. Es tu armadura. Imagina a un hombre que lleva 30 años convencido de que es independiente, frío, autosuficiente. Le gusta presentarse así. Cree que esa es su identidad. Pero si pudiera mirarse hacia atrás con honestidad, recordaría que esa independencia nació la primera vez que pidió ayuda y no la recibió. Que esa frialdad apareció el día que se prometió no volver a depender de nadie para no volver a sentir lo que sintió esa tarde. Que esa autosuficiencia no es libertad. Es cicatriz. Esa armadura un día te salvó. Hoy te aprisiona. Y aquí está lo más difícil de aceptar. Crecer no es construirte más. Es atreverte a quitarte capas que ya cumplieron su función. Es reconocer que muchas de las cosas que hoy haces, dices, defiendes y crees, no son tu voluntad. Son la prolongación de un niño que aprendió a sobrevivir como pudo, con las herramientas que tenía, y que nunca recibió permiso para soltar el escudo. 4. El miedo a mirarte sin la máscara puesta. Hay una razón profunda por la que las personas evitan estar a solas consigo mismas. Y no es lo que parece. No es aburrimiento. No es falta de tiempo. Es algo mucho más antiguo. Es miedo. Miedo a encontrarse cara a cara con la persona que han estado evitando durante años. Porque mientras hay ruido alrededor, hay distracciones, hay pantallas, hay tareas, hay conversaciones, no hay que enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Esa pregunta paraliza. Porque la mayoría ha construido tantas versiones de sí mismo, una para el trabajo, una para la familia, una para los amigos, una para las redes, una para los desconocidos, que ya no sabe cuál es real. Y cuando se queda solo, durante un tiempo prolongado, empieza a sentir que ninguna de esas versiones lo representa por completo. Aparece un vacío. Un vacío que no es depresión. Es desconocimiento de uno mismo. Piensa en alguien que llega a casa después de un día lleno de gente, cierra la puerta, se quita los zapatos, se sienta en el sofá y siente que no sabe qué hacer consigo mismo. Enciende la televisión sin verla. Mira el teléfono sin leer nada. Abre la nevera sin tener hambre. Esa persona no está aburrida.
Está huyendo. Huyendo de la única conversación que jamás se ha permitido tener. La conversación con la persona que está debajo de todas las máscaras. Y lo paradójico es esto. Esa persona, esa que está debajo, no es un monstruo. No es alguien terrible. Es alguien profundamente humano. Alguien herido, sí. Alguien con miedos, sí. Alguien con vergüenzas viejas, sí. Pero también alguien con una nobleza que la vida cubrió de polvo. El día que te atreves a sentarte frente a ti mismo sin distracciones, sin huir, sin juzgarte, descubres que detrás de todas las versiones que aprendiste a ser hay alguien esperándote desde hace mucho tiempo. Y esa persona, aunque no la reconozcas al principio, eres tú. Y aquí es donde todo lo que se ha dicho hasta ahora se vuelve incómodo de verdad. Porque si la voz que escuchas en tu cabeza no eres del todo tú. Si la personalidad que defiendes es en gran parte una armadura. Si las decisiones que has tomado han estado teñidas por miedos que no recuerdas haber aprendido. Entonces, ¿quién ha estado viviendo tu vida hasta ahora? La respuesta es inquietante. Una mezcla. Una mezcla de huellas, de heridas no procesadas, de mandatos no cuestionados, de imitaciones, de protecciones que se volvieron jaulas. Y mientras no te detengas a separar lo que es tuyo de lo que solo aprendiste a creer tuyo, vas a seguir tomando decisiones que no te pertenecen. Vas a seguir eligiendo personas que te recuerdan dolores antiguos. Vas a seguir saboteando oportunidades que tu yo más profundo desea pero que tu yo aprendido teme. Vas a seguir buscando aprobación de personas que ni siquiera te ven, porque hay una herida vieja que necesita ser vista por alguien que tampoco supo verte. La psicología real, la verdadera, no es leerte un manual. No es repetir frases bonitas. Es algo mucho más serio. Es atreverte a escuchar lo que tu mente repite y preguntarte por primera vez en tu vida, ¿quién enseñó esto a esta voz? Es atreverte a sentir lo que sientes sin disfrazarlo. Es atreverte a quedarte contigo cuando todo dentro de ti grita que escapes. No vas a curarte en un día. No vas a reconstruirte en una semana. Pero el día que empieces a notar la diferencia entre tú y la voz que vive dentro de ti, algo se desbloquea. Algo que llevaba años esperando. Esta noche, antes de dormir, mira un momento el techo. Apaga la luz. Quédate en silencio. Y escucha. Vas a oír una voz que empieza a hablar. Te va a decir lo de siempre. Te va a recordar lo de siempre. Te va a juzgar como siempre. Y por una vez, no le respondas. No le creas. No la obedezcas. Solo escúchala como se escucha a un desconocido. Y pregúntate, en voz baja, sin urgencia, sin esperar respuesta. ¿Quién eres tú cuando esa voz se calla por fin?